a Daniel Aceves, quien es el vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, también presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos. Daniel, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. José Antonio, es un privilegio saludarte y sobre todo en estas épocas decembrinas en donde cabe mucho un balance, una reflexión sobre todos los acontecimientos deportivos y de activación física que se dieron en nuestro país en el marco de la pandemia del COVID-19. Daniel, antes que nada, preguntarte, fue un año muy importante en cuanto al Comité Olímpico Mexicano. Hubo dos planillas por primera vez y por primera vez dos mujeres que buscaron la presidencia del Comité Olímpico Mexicano. Ganó Marijose Alcalá. Al principio veíamos que era una votación muy cerrada. Al final de cuentas, Marijose se llevó, por así decirlo de calle, a la otra candidata. Tú estás dentro de esa planilla, dentro de esta planilla del nuevo Comité Olímpico Mexicano. ¿Cómo encontraste precisamente el organismo después de que lo dejó Carlos Padilla Becerra? Pues fundamentalmente creo que hay que hacer un reconocimiento a esto primero que mencionas, que se dio un proceso electoral de manera no solo inédita, sino también muy atractivo, porque el proceso culminó con una votación secreta, universal y con una transparente, con la presencia de un visor, que es el señor Pere Miró, director general del Comité Olímpico Internacional, quien viajó desde Lausanne, Suiza, única y exclusivamente con el propósito de atestiguar cómo se elegía a un nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano. Y bajo este esquema, lo importante es tener más proyectos que recuerdos. Así está visualizado por parte de Marijose Alcalá y del comité ejecutivo. Hay que recordar que quienes participamos en el mismo ostentamos puestos de carácter honorífico, y dentro de este episodio lo más importante es que salga un comité olímpico unido, definido con propósitos muy claros, en donde tengamos la capacidad de replantearnos en un escenario en donde faltan menos de 960 días para los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy en día el balance y el diagnóstico que se está realizando es por parte de la diputada María José Alcalá con su equipo de trabajo, quienes tienen un proceso de entrega-recepción de la administración de Carlos Padilla, misma que yo califico como muy exitosa, ya que en 9 años se pudieron incentivar los activos en infraestructura del Comité Olímpico Mexicano. Tuvo episodios complejos políticamente con Alfredo Castillo y posteriormente con Ana Guevara, y por eso yo insistiría en este momento y en algunos otros en donde hay que armonizar las relaciones entre las diferentes instituciones del deporte, por supuesto incluida la CONADE, la Confederación Deportiva Mexicana y el mismo Comité Olímpico Mexicano. Y preguntarte precisamente porque apenas Ana Guevara comentó que no habían tenido ustedes acercamiento con ella, y también por ahí con la CODEME tampoco ha habido como ese acercamiento hasta estos momentos con el profesor Cabezas. ¿Cuándo se podría dar esta reunión, Daniel, y evitar de esta forma lo que sucedió durante la gestión de Carlos Padilla Becerra, ¿no? Que no había como una buena relación, sobre todo con la Comisión Nacional de Física y Deporte? ¿Cuándo tienen prevista este evento, y si sí ven disposición por parte de Ana Guevara para que puedan recibir los puedan recibir y puedan platicar por el bien del deporte? Yo percibo que lo que se está aconteciendo el día de hoy y ayer en Huatulco, Oaxaca, será muy útil para este acercamiento, en donde en el marco de la reunión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte se da el encuentro entre las titulares, Ana Guevara y María José Alcalá, y percibo que está dándose un escenario adecuado para que haya no solo esta armonización, sino sobre todo una visualización de cara a los compromisos internacionales que tiene México en el deporte regional, continental, mundial y olímpico. Hoy por hoy estamos ciertos de que es un ciclo olímpico muy corto, en el que solo
estaríamos visualizando en el año 2023 los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. A 90 días de esa fecha, los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Y ya ruta para que el 27 de julio del año 2024 sean inaugurados los Juegos Olímpicos de París. Entonces, dentro de todo este escenario, lo importante es generar un blindaje de carácter económico para el deporte en todos sus niveles, incluidos el del alto rendimiento, y el Comité Olímpico Mexicano está buscando, dentro de sus primeros 100 días de esta nueva administración, de este ejecutivo, el tener no solo un patronato que pudiera involucrar la obtención y direccionamiento de recursos para las actividades propias del apoyo a las y los atletas, sino también el poder actualizar los estatutos sociales que rigen la vida interna del Comité Olímpico, en donde está el miembro de honor, que es don Olegario Vázquez Raña, en donde están los miembros permanentes, federativos y ex oficio, que son las figuras que conforman la Asamblea General del Comité Olímpico Mexicano. Coméntanos, Daniel, ¿cómo recibieron administrativamente el Comité Olímpico Mexicano? En este caso, y además por una situación estatutaria, quien realiza la entrega-recepción es, en este caso, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, de manos del licenciado Carlos Padilla. Yo, como parte del comité ejecutivo, no tengo conocimiento de alguna circunstancia que hubiera de señalarse. Es el ámbito administrativo integrado por el secretario general, Mario García de la Torre y María José, quienes tienen que revisar los procesos y las actas de entrega-recepción, que son parte de una buena gobernanza. Yo lo que conozco y lo que he podido visualizar es que hay un orden administrativo avalado por las propias auditorías, por los despachos externos, que cada una de las asambleas generales ordinarias han dado cuenta sobre no solo estados patrimoniales y presupuestales óptimos y correctos. Creo que en ese ámbito no habrá ningún problema, aunque acoto que no me corresponde en mi calidad de vicepresidente darle seguimiento a ese tipo de conceptos, sino que una vez que haya una de las 4 reuniones que anualmente tiene que tener el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Mexicano, seguramente María José Alcalá nos dará cuenta de ello. Por otro lado, yo sí insistiría en que la voluntad, por lo menos, de quienes acompañamos este nuevo comité ejecutivo, es de que exista una armonización entre la CONADE, el comité y también la Confederación Deportiva Mexicana. Si bien es cierto, muchos apreciarían que la propia CODEME no está en el cuerpo de la Ley General de Cultura Física y Deporte, yo insistiría en que su papel como órgano afín del SINADE, que posiblemente se dé en estas fechas, y adicionalmente el papel histórico que ha representado para el deporte y las federaciones deportivas nacionales olímpicas y no olímpicas es indispensable. Ha pasado ya a un lado, a más de un mes del proceso electoral. Creo que tenemos que visualizar el futuro inmediato en un entorno, José Antonio, muy complejo. México y el mundo ha sufrido el embate de una pandemia que ha generado dolor, pérdidas de patrimonios y sobre todo ha tenido como consecuencia disminución de presupuestos económicos, financieros y materiales para el deporte y la cultura física. Así que tenemos que reaccionar no solo con esta resiliencia, sino con esta humildad que te involucra el que hay muchos problemas en donde hay una deserción escolar muy amplia por parte de una gran comunidad que está dentro del sistema educativo mexicano, el que existen problemas de salud pública por las enfermedades no transmisibles, el que existen problemáticas de diversa índole, en donde estamos todos obligados a subordinar muchos de nuestros intereses y hasta muchas de nuestras capacidades en torno a un bien mucho más común,
y sobre todo a una deontología, que significa pues los principios básicos y éticos de la manifestación de cualquier profesión. Entonces la deontología en el deporte tiene que darse, yo creo que, reitero, subordinando intereses y llevarlos a un ámbito mucho más elevado como pudieran ser los intereses de nuestro país. Claro. ¿Cómo encuentras el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, Daniel, para que se pueda abrir? ¿Lo ves complicado? Porque al final de cuentas genera un gasto tener atletas en ese lugar. ¿O cómo tú lo vislumbras? Perdón. Mira, yo creo que esto será en las próximas semanas. Percibo que antes del 14 de febrero podrá darse este proceso, muy posiblemente, aunque reitero, es una facultad de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano tomar estas decisiones y le acompañaremos en este tipo de propósitos. En mi calidad de vicepresidente, pues soy una voz adicional que se suma, pero al fin y al cabo está total y absolutamente claro que la voz autorizada para este propósito es la que ella manifiesta. Y nos estaremos sumando. Lo que sí te pudiera yo adelantar que la infraestructura del Comité Olímpico Mexicano en los últimos años ha mejorado. Hay un nuevo gimnasio de boxeo, hay un nuevo gimnasio de halterofilia, hay instalaciones solventes que pueden albergar a cualquier equipo nacional o internacional. Hay una remodelación del propio comedor del Comité Olímpico Mexicano. Es decir, yo creo que desde 1964 es una instalación insignia, ha sido la casa del olimpismo mexicano, la mayor productora como instalación de medallas olímpicas para México, y en esa tesitura es historia que volverla a ratificar en los hechos. Daniel, obviamente ahorita muchos atletas, sobre todo previo a Juegos Olímpicos, se reunieron en el CENAR, ¿no? Es una instalación también prácticamente nueva, donde pues tuvieron la posibilidad de estar como en una burbuja para evitar todo tipo de contagios de COVID-19. ¿Crees que es suficiente o sí se tiene que abrir el Centro Deportivo Olímpico Mexicano? Creo que son instalaciones complementarias. En todas ellas hay equipos infantiles, juveniles, hay selecciones mayores, hay pues hoy en día 38 deportes olímpicos y hay una cantidad importante de deportes no olímpicos. Creo que no sería necesario sustituir una instalación u otra, sino son absoluta y totalmente complementarias. La comunidad deportiva de México requiere, como consecuencia, el tener no solo instalaciones que cumplan con los parámetros de carácter internacional, con parámetros sanitarios, sino también con la posibilidad de que sean sustentables, de que tengan los cuerpos técnicos más adecuados. Y la visualización del CENAR creo que ha sido afortunada en términos de albergar a equipos infantiles y juveniles, a grandes talentos deportivos, a otorgar la posibilidad de tener un acompañamiento escolar de educación básica y media básica. Así que creo que tendríamos que buscar que todas estas instalaciones sigan funcionando en beneficio de ir conformando nuevas generaciones de deportistas. Sabemos que la historia de todos y cada uno de nosotros es algo que se va dando de manera transitoria. No siempre tenemos la posibilidad de estar demasiados años como atletas competitivos, así que tenemos que estar buscando ya en las nuevas generaciones quiénes van a sustituir a quienes hoy nos representan a nivel regional, continental, mundial y olímpico. Daniel, ¿cómo viste a la delegación mexicana que tuvo participación precisamente en estos Juegos Olímpicos, que fueron muy complicados debido a lo de la pandemia? Incluso días antes de que se realizaran, se llegó a mencionar que podrían suspenderse, pero al final de cuentas sí se realizaron. ¿Cómo viste la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos? José Antonio, en principio creo que hay que celebrar el que se hayan llevado a cabo estos Juegos Olímpicos, que fueron postergados un año, que tuvieron impactos económicos para el propio Comité Olímpico Internacional y sobre todo para el gobierno y comité organizador de Japón. El hecho de mandar un mensaje exitoso a la humanidad
fue algo sobresaliente, sobre todo porque estos juegos no solo se incrementaron su precio de inversión al ser pospuestos, sino también todas las medidas sanitarias y de seguridad encarecieron notablemente la edición de Tokio 2020 más uno. Pero dicen que lo único que cuenta en la vida son los resultados. Y como tal, el que se hayan realizado los juegos, reitero, fue un mensaje de resiliencia, de disciplina, de constancia, de perseverancia y de valores olímpicos, motivo por el cual desde nuestra parte felicitamos a todos los actores sociales y políticos y económicos involucrados para tal efecto. En segundo lugar, México pudo asistir con una delegación de casi 163 personas, 163 mujeres y hombres que nos representaron con toda dignidad y que todas y todos ganaron su lugar a través de filtros y a través de competiciones específicas de acuerdo a su especialidad. A nadie le regalaron un lugar para asistir a los Juegos Olímpicos. En tercer sitio, yo creo que es importante saber que México asistió con toda la delegación con la vacuna anti-COVID-19, con las 2 dosis, circunstancia que no todos los países lograron. De los 205, de los 206 que pertenecen al Comité Olímpico Internacional, a sabiendas de que Corea del Norte pues boicoteó su asistencia bajo el señalamiento de la pandemia del COVID-19. En cuarto sitio, los resultados que son muy importantes. 4 medallas de bronce que nos alejan de un lugar que pudiera reflejar lo que representa México en el concierto internacional. Ocupamos el lugar número 71 de 84 países que ganaron por lo menos una medalla. Fuimos el 11º a nivel latinoamericano. Tuvimos con este resultado pues un retroceso importante en el ángulo de lo que se mide por medallas. Tuvimos 7 cuartos lugares, tuvimos un número muy importante de diplomas olímpicos, es decir, que estuvieran en los primeros 8, y tuvimos casi un tercio de la delegación dentro de los primeros 16. Es decir, hubieron esfuerzos extraordinarios. Muchos de estos cuartos lugares se pudieron haber convertido circunstancialmente en medallas de bronce. No aconteció así. El deporte y su circunstancia, así como rezar a un libro importante que habla del hombre y su circunstancia, así con esta analogía te lo comento, José Antonio. No tuvimos ningún caso de dopaje señalado hasta el momento. Hubo un problema de un manejo ahí de los uniformes por parte de la selección femenil de softball. Hubieron pequeños incidentes, nada notable. Así que yo creo que el balance en términos generales, desde mi punto y personal visión, es que fue una participación solvente. En México somos seguidores del balón. Ahora sí que a ti te consta, la medalla de bronce en el fútbol pues refrenda una calidad internacional equiparable a la medalla de oro obtenida en Londres 2012, y así pudiéramos ir circunscribiendo una participación en donde la mujer cada vez tiene un peso más específico y en donde quedan lecciones por aprender. Y una de ellas es que se requiere no solo esta conjunción de esfuerzos y de programas entre las instituciones nacionales del deporte. Solo así creo que se pueden canalizar de manera mucho más eficaz y eficiente los recursos públicos y privados para este propósito. Precisamente es lo que te quiero preguntar. Pues sí, en cuanto a cantidad de medallas, a lo mejor se habla de un retroceso, pero el hecho de haberse quedado tan cerca de algunas medallas en algunas disciplinas, ¿esto es positivo de cara a los Juegos de París 2024, tomando en cuenta que pues muchos de esos atletas van a poder repetir? No necesariamente el que tú hayas tenido un cuarto lugar implica que vas a estar más cerca de una medalla 3 años después. Yo no lo visualizaría de esa manera. La traducción que doy es de que son deportistas de altísimo nivel, mujeres y hombres que quedaron a décimas, como Orozco en tiro, como Alexa Moreno en salto de caballo en gimnasia, y así podríamos citar varios ejemplos que realmente fueron centésimas las que dividieron una medalla olímpica de un cuarto lugar.
pero esto no necesariamente se va a reflejar en que tengamos más posibilidades de medallas si no hacemos un trabajo adecuado, si no hay una preparación con micro y macrociclos en cada una de las disciplinas, si no nos enfocamos a los procesos de clasificación para París, transitando a nivel regional, a nivel de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en el 2023, y sobre todo a los torneos internacionales y mundiales de cada una de las federaciones olímpicas. Entonces, José Antonio, creo que no habría que quedarse con esa sensación de que un cuarto lugar nos acerca a alguna medalla. Tuvimos, por ejemplo, 2 cuartos lugares en Río con Alejandra Orozco en tiro y no se pudo clasificar para estos Juegos. Tuvimos también el lanzamiento de martillo, un cuarto lugar en Río y ahora fue un 15º lugar. Y así y puedo ejemplificar para dar evidencia de que esto que te comento en el deporte tiene mucho de realidad. El que tú estés cerca de un resultado no te acerca en automático a tu propósito, son ciclos diferentes, momentos y circunstancias distintas, así es que por eso el trabajo en el tema del alto rendimiento tiene que ser con equipos multidisciplinarios muy capaces, con entrenadoras y entrenadores que tengan perfectamente calificado no solo a sus deportistas, sino lo que van a enfrentar con las capacidades que cada quien representa. Regresamos en Tras el Balón y algo más. Daniel, estamos platicando acerca de los Juegos Olímpicos que terminaron en Tokio 2020, que se retrasó precisamente un año por la pandemia. Y son 3 años, Daniel, de cara a los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué tan complicado es? Sobre todo porque tú fuiste medallista o eres medallista olímpico en lucha. ¿Qué tan complicado es para un deportista tener un ciclo completamente diferente al que generalmente estaban acostumbrados? Porque es un ciclo de 4 años, pero en esta ocasión van a ser 3 porque los Juegos Olímpicos de Tokio se retrasaron un año por la pandemia. ¿Qué tan complicado es para un deportista prepararse más rápido, con el menor tiempo posible para unos Juegos Olímpicos? Opera, José Antonio, de diversa manera. Hay deportistas que les pudiera favorecer por el tema de la edad, por el tema de la disciplina, de los procesos clasificatorios, de los relevos generacionales, pero hay que ser enfáticos, son historias diferentes. Por eso en México nos hemos percatado que muy pocas personas han podido ganar o repetir medallas en otro ciclo olímpico. Casos excepcionales, el de Joaquín Capilla, que ganara 4 preseas en 3 diferentes Juegos Olímpicos. El de María Rosario Espinosa, que pudiera ganar 3 preseas olímpicas en 3 diferentes Juegos Olímpicos, y ya para el 4º no se pudo clasificar. Pero de ahí en fuera, queda tan acreditado esto que te estoy comentando, que la mayor parte de quienes hemos tenido el privilegio de ser medallistas olímpicos, lo hemos hecho en una ocasión, no lo hemos podido reiterar en una subsecuente competencia. Esto evidencia el nivel competitivo que hay a nivel internacional. Estos casos de dobles medallistas mexicanos, como ha habido el caso de Paola Espinosa, de Alejandra Orozco, los clavados sincronizados, son casos específicos, son casos en donde no se ha generalizado y en donde se subraya que una nueva historia tiene una narrativa diferente por las condiciones que se van enfrentando de preparación, de competitividad, de equipos multidisciplinarios, de edad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en estos términos hay que estar muy claros. No un 4º lugar te representa una gran opción para los siguientes juegos. Son historias distintas. Bajo esa consecuencia, yo creo que hay que visualizar todo con mucha mesura. ¿Crees que habrá que trabajar a marchas forzadas los deportistas en ese sentido por esta reducción de un año para su preparación olímpica? Creo que en muchas circunstancias puede ser una ventaja si hay una trayectoria que vaya acompañando una preparación aunado a un fogueo internacional y a la participación en diversas competiciones.
Sabemos que todos los países pues, buscan tener los mejores resultados, ganar diversas medallas, y bajo ese planteamiento es muy importante que pudiera haber la propia capacidad de que los cuerpos técnicos visualicen este cambio y aceleren procesos a fin de tener comparativos con otros países en esas disciplinas. Salen del programa oficial, por ejemplo, el béisbol y el softball, el karate, entra el breakdance, o sea, el baile, entran algunos otros conceptos. México tiene que aclimatarse a esta nueva realidad en donde aquellas disciplinas que más atención aportan a través de los patrocinadores y a través de los eventos televisados serán ya un escenario que tendrá que seguir vigente en los próximos meses y años. Y mejorar quizá, digo, no sé cómo tú lo veas, Daniel, por ejemplo, el taekwondo, que era una frecuente en medallas, ahora en esta ocasión pues no se pudo conseguir. También en el atletismo por ahí no se ha podido recuperar quizá ese dominio que en algún momento tuvo en algunas disciplinas México, como la marcha. ¿Crees que por ahí se tendrá que trabajar en particular los deportistas, también los entrenadores? Totalmente, tiene que haber un replanteamiento, sobre todo en aquellas disciplinas donde había expectativas, estas no se cumplieron. Tú acabas de mencionar a 2, pero seguramente podríamos decir de 8, donde había pues deportistas con calidad que al momento de las propias competiciones olímpicas se desdibujaron. Esto tiene que conllevarnos a programas que estén totalmente solidificados de corto y mediano plazo y que tengan los recursos necesarios. La pandemia en algunos aspectos pudo haber sido un factor de detrimento de ese nivel competitivo, y vimos cómo otros países aprovecharon esa inercia y lograron mejorar sus tiempos, romper récords mundiales, no solo en la pista y en la alberca, en el tiro, etcétera. Es decir, hay luces y sombras en relación a lo que fue la preparación físico-atlética en el marco de la pandemia del COVID-19. ¿Y cómo sientes o qué es lo que se tiene que hacer, Daniel, en cuanto administrativamente, para que los deportistas o ustedes puedan apoyar a los deportistas en su preparación? ¿Cuál crees que sea el papel del Comité Olímpico Mexicano en estos 3 años que vienen? El papel en general tiene que ser que tiene que haber un diagnóstico, una planeación, una ejecución de programas y una evaluación de los mismos. Son los pasos administrativos que se dan en el sector privado y en el sector público, que son irrenunciables. El Comité Olímpico tiene que hacer su parte, porque eso es lo que retrata la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tiene que atender la esfera que le corresponde, igual la CONADE. No creo que pudiera darse una sustitución en relación a los tramos de responsabilidad de cada institución. Apegarnos estrictamente al Estado de Derecho y que administrativamente haya los recursos para cumplir con estos conceptos. Hacer una capacitación trascendente para las federaciones nacionales, el optimizar su proceso interno, sus procesos electorales. Es decir, yo creo que hay una serie de pendientes muy amplios en el que tiene que privar la voluntad, no solo para tener una buena gobernanza, sino también para cumplir con la Agenda 2020+5, que desde hace algunos años presentó el Comité Olímpico Internacional a través del doctor Thomas Bach. Son muchos pendientes, ahorita nos llevaría mucho tiempo analizar cada uno de estos conceptos, pero si me pidieses un sentido de resumen, yo te diría, tener recursos económicos, financieros, materiales, humanos, aplicarlos con eficacia, con eficiencia y transparencia, y buscar el que varias instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, pudieran responsabilizarse de deportes en específico. El gobierno no lo puede hacer todo, el Comité Olímpico tampoco. Tenemos que ser un engranaje que solidifique la participación de los institutos del deporte en las entidades federativas, y algunos institutos municipales,
fomentar el deporte escolar, popular, estudiantil, universitario, paralímpico, adaptado, autóctono. Es decir, las tareas son múltiples, pero aquí lo importante es tener una carta de navegación a través de un programa específico que tenga alianzas estratégicas y que todo esto pueda encaminarse a tener un mejor deporte, que realmente esto sirva para reflejarnos como nación ante el concierto internacional de países. Este año también, independientemente de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, también fueron los Juegos Panamericanos Junior, donde pudimos ver a la delegación mexicana muy fuerte, tomando en cuenta que pues es un evento para jóvenes que no se tenía o que no se tuvo durante muchos años, y la delegación mexicana, vaya que dio los resultados, incluso superaron lo que se esperaba de ellos. ¿Tú cómo viste a la delegación mexicana en estos Juegos Panamericanos Junior? Pues Antonio, yo te quiero platicar que tuve la oportunidad de estar algunos días en Cali, Colombia, Valle de Cauca, es el departamento al que pertenece esta ciudad, esta república sudamericana. Y testifiqué varias disciplinas, sobre todo en mi deporte, pero también tuve contacto por lo menos con 8 disciplinas y con deportistas mexicanos. Son los primeros Juegos Panamericanos Junior que se realizan, que en muchos casos fueron selectivos para que los medallistas de oro fueran clasificados para Santiago de Chile 2023. México surge como una potencia en estos Juegos, ocupa el 4º lugar general en el cuadro de medallas, solo superado por Brasil, Colombia y Estados Unidos. Y la diferencia de medallas de oro con Estados Unidos es de solo una. Si nos fuéramos por el número de medallas, México hubiera quedado campeón continental. Muchos equipos, por ejemplo, de Canadá o Estados Unidos, no llevaron a sus selecciones. De acuerdo a cada disciplina, las edades oscilaban entre 18 y hasta 23 años. Y no hubieron deportes de conjunto como el fútbol, por ejemplo. Yo creo que estos Juegos Panamericanos Junior tienen un gran futuro. México ha presentado algunas precandidaturas para obtener la sede dentro de 4 años. Ojalá México pueda enarbolar un concepto que incluye una etapa en donde internacionalmente luego no hay muchos espacios para los deportistas entre estas edades. Pero yo creo que el balance es muy favorable. Al fin y al cabo, estas 46 medallas de oro, este total de 172 medallas, es algo muy significativo. Muchos señalan que Canadá y Estados Unidos no llevó su primer equipo en casi nada, que tuvieron una serie de consideraciones algunos otros equipos por temas de la pandemia. Yo creo y me quedo con un resultado extraordinario, con mi reconocimiento para la propia delegación, para la jefatura y subjefatura de misión. Y este es un éxito muy importante, el primer éxito de la administración de María José Alcalá, también un éxito muy importante para Ana Guevara al frente de la CONADE. Creo que hay un mérito generalizado y sobre todo una felicitación a las familias de estos deportistas que regresaron con medallas y con grandes resultados, porque yo que pude testificar los escenarios fueron competidos con mucho orden, unos Juegos Panamericanos que aprovecharon las instalaciones ya existentes, unos Juegos Panamericanos que no tuvieron un costo muy mayor para la ciudad de Cali, pero que dejaron un sabor de boca muy interesante para no solo quienes habitan esta región de nuestro continente, sino para todos los equipos participantes. Daniel, precisamente comentabas la posibilidad de que México sea posiblemente o se buscaría la sede de unos Juegos Panamericanos Junior. México tiene mucha experiencia en cuanto a organización de eventos internacionales, independientemente de los Juegos Panamericanos que recientemente se celebraron en México, pero pues también ha sido sede de una Copa del Mundo. De hecho, va a tener una tercera Copa del Mundo en el 2026. ¿Ves muchas posibilidades de que México pueda albergar los Juegos Panamericanos Junior?
Yo te diría a nivel personal que creo que hay una gran posibilidad. Hay varias ciudades, como son Monterrey, Nuevo León, también León, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco, que por lo menos han levantado la mano y están por formalizar ante Panama Sport y ante el Comité Olímpico Mexicano su deseo de contender por esta sede. Sin más allá de un pronóstico estrictamente personal, creo que México será la sede de los próximos Juegos Panamericanos Junior y que lo haremos de manera excepcional, que será un episodio de semillero para lo que será el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. ¿Era necesario organizar unos Juegos Panamericanos Junior, Daniel? No sé si darle el concepto de necesarios, pero sí son de gran utilidad. México, pues como bien lo señalas, ha albergado juegos regionales, continentales, mundiales, Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales de Fútbol en 2 ocasiones, en el 70 y el 86. Esta es una nueva edición de Juegos. México puede abonar a esta gran historia que tiene, organizarlos de manera eficaz y eficiente, con una inversión pública y privada que no trascienda un daño patrimonial para la ciudad que los albergue. Yo percibo que México tendrá una utilidad en promoción como marca país, en un sentido de orgullo para quienes habitamos esta nación. Seguramente México, en esto que pudiera llegar, se alzará como campeón siendo sede, porque son de esas edades en donde en la mayor parte de las disciplinas México destaca. Hay que dar el brinco para que en otro grupo de edad también pudiéramos ser exitosos. Daniel, coméntanos un poco acerca de la Fundación Alfredo Harrelut, tú la encabezas la misma. ¿Cuáles son los planes para el 2022? Fundamentalmente, la Fundación Alfredo Harrelut para el Deporte tiene su misión y visión el apoyar el tema del deporte social, sobre todo en esta etapa en donde ha quedado en evidencia que los problemas de salud que estamos enfrentando como nación tienen mucho que ver con la inactividad física, con las enfermedades no transmisibles, donde destaca la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, cardiopatías, diversos tipos de cánceres, que son prevenibles a través de una activación física, de una culturización deportiva. Y bajo ese concepto se ha implementado el programa del semáforo deportivo, que en su código cromático retrata la prevención de las adicciones, la generación de una cultura de autocuidado de la salud y la propensión a una cultura cívica de la paz, todo a través del deporte y la cultura física. Para el año 2022 queremos ratificar y superar lo que hoy estamos realizando en torno a un contacto personal. Este año tuvimos contacto con 448,000 personas a través de los diversos programas que se están realizando en varias entidades federativas, fundamentalmente en la capital de la República Mexicana. Pudimos tener desde concursos de Fotoactívate, de implementación del planeador de activación física por un deporte social, un programa que se denomina Abandérate por México, la entrega de un estudio que se realizó con 9,000 personas sobre hábitos de alimentación, también de activación física, entre muchos otros programas. Así que lo que queremos es refrendar esta actividad, que sea medible por parte del Instituto Nacional de Salud Pública, y seguir conformando alianzas con el gobierno en sus 3 niveles, el gobierno de la República, gobiernos estatales y de la Ciudad de México, con gobiernos municipales y alcaldías. Lo hemos hecho con el Instituto Nacional de Migración, entre muchos enfoques. Entonces, nuestro propósito es tener un servicio a la sociedad medible. Dicen que quienes conocen la calidad, de lo que no se puede medir no existe. En esos términos, José Antonio, y poder entregarle no solo a don Alfredo Harrelut, sino a la sociedad, resultados concretos. ¿Cuáles van a ser quizá los cambios que se van a hacer durante el 2022? Seguiremos dentro de este tipo de conceptos, entregando material deportivo, pero también incorporando nuevos planes y programas. Estamos
aplicando la opción de tener pelotas imponchables, de tener una serie de programas que se transversalicen en mucho con la salud, con la educación, con el bienestar social, con la economía y con la seguridad pública, y poder incidir en jornadas que se realizan por parte de diversos institutos, subirnos a programas gubernamentales o privados, es decir, sumarnos a ese tipo de conceptos. Y algo que estará en la agenda en el primer semestre es la conmemoración del Día Internacional del Deporte por el Desarrollo y la Paz, que es el 6 de abril. Una determinación que tuvo la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2013 y que para nosotros ha sido central abanderar este tipo de conceptos y sumar a diversas organizaciones, reitero, públicas y privadas, para que el deporte sea un vehículo de movilidad social, una herramienta de desarrollo. Por lo que has podido ver, Daniel, digo, se han hecho muchos estudios, pero ¿crees que de repente la falta de este apoyo para equipamiento deportivo sea parte de que no, o las personas, los mexicanos, sean sedentarios, que no tengan esa actividad deportiva que se necesita y que obviamente hace falta para evitar ese tipo de enfermedades que ya sabemos que son las crónicas, la diabetes, la hipertensión, en fin, problemas de corazón? ¿Crees que hace falta esos incentivos para los deportistas amateurs, por así decirlo? Sí, totalmente. Sobre todo falta fortalecer el deporte. Hay un estudio por parte de INEGI desde el año 2013 al 2021, donde hoy más que nunca hay mayor inactividad física en nuestro país, en donde cifras nos retratan que entre la población de 18 a 65 años, el 58% no realiza ninguna actividad física. Y del 42% que reporta sí realizarlo, el menor número son de mujeres. Entonces estamos enfrentando una pandemia, una sindemia y sobre todo la necesidad de cumplimentar propósitos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, para disminuir por lo menos en un 15% la inactividad y el sedentarismo a nivel global, pero también a nivel nacional. Hoy en día lo que nos retrata los resultados del sector salud es de que tenemos un incremento del peso corporal per cápita de alrededor de 7 kilos después de 18 meses de esta pandemia. Así que estamos llamados, urgidos, no solo a apoyar con material deportivo, sino también con programas, con alianzas estratégicas, este tipo de conceptos. Daniel, te agradecemos mucho esta entrevista para Tras el Balón y algo más. Y pues obviamente estaremos al pendiente de todas las actividades que tendrás el próximo año, porque pues aparte de la Fundación Harvey, pues también tienes que estar a cargo del Comité Olímpico Mexicano junto con María José Alcalá y pues también de la Asociación de Medallistas Olímpicos. Pues Antonio, te agradezco mucho la oportunidad. Siempre es importante en estas épocas de conclusión y de inicio de año tener reflexiones, sobre todo tener una perspectiva de qué es lo que se puede realizar en un 2022 que promete dificultades, sobre todo de carácter económico, en donde el blindaje a los recursos para el deporte y la cultura física son esenciales. Gracias, Daniel, y gracias a ustedes por acompañarnos en Tras el Balón y algo más. Disfrute estos días con su familia y permanezca conectado con nosotros.